Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve. Soy como un metal o una campana que solo resuena, de nada me sirve, de nada me sirve. Si fuese un profeta y aún conociera los planes de Dios y no tengo amor, de nada me sirve. Si tuviese fe que mueva montañas y no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve. Porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de toda verdad. Si no tengo amor y me preocupara en dar a los pobres todo lo que tengo, de nada me sirve. Si me dedicara en cuerpo y alma en brindar ayuda y no tengo amor, de nada me sirve. Porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de toda verdad. Porque el amor siempre permanece, nunca se agota, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Toda profecía, toda lengua, toda ciencia se terminará, pero el amor verdadero nunca deja de ser. Hoy permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de los tres es el amor. Hoy permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de los tres es el amor. Hoy permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de los tres es el amor. Hoy permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de los tres es el amor.
Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Agradecido a Dios una vez más por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos ha concedido, en la que juntos podemos meditar en la palabra de Dios, orar juntos y para que podamos ser edificados en su palabra. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, grande y maravilloso eres, Señor Dios Todopoderoso. Agradecido una vez más, como cada día, como cada mañana, Señor, que nos concedes la oportunidad de poder respirar el aire, el oxígeno de un nuevo día, de poder disfrutar de tu misericordia renovada para cada uno de nosotros, de poder tener la oportunidad de amarte, Señor, tal y como tú nos has amado. Y esa es y debe ser nuestra consigna diaria, Señor, de amarte por sobre todas las cosas, de ponerte en primer lugar en nuestras vidas, de que tú seas el amo y Señor de nuestras vidas, el que hagas tu voluntad. Y te lo rogamos siempre, Señor, haz tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Señor, nos rendimos a ti, nos encomendamos a ti en esta mañana y nos exponemos a tu palabra, Padre bueno, para que nos alimentemos espiritualmente y podamos crecer de acuerdo al conocimiento de tu palabra, y no solamente tener el conocimiento, sino también concédenos la capacidad de poner en práctica lo que aprendemos, tal como dice tu palabra, que tú pones en nosotros el querer como el hacer. Señor, haz de cada uno de nosotros siervos para tu gloria. Glorifícate en esta mañana, Señor. Glorifícate en tu palabra, glorifícate en cada una de las vidas de nuestros hermanos que se unen con nosotros cada mañana para poder meditar en tu palabra y poder adorar y exaltar tu santo nombre. Glorificado seas por siempre. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Y espera en él y él hará. Encomienda al Señor tu camino. Bien, en la edición anterior de esta carta estuvimos meditando en los versículos del 1 al 5. Tuvimos la intención de meditar más versículos. Queríamos meditar todo el capítulo que comprende esta carta. Es una carta bastante corta por parte del apóstol Juan, según se conoce y se dice que él fue el que escribió esta carta. Y en esta ocasión dirigida específicamente a una congregación que quizás no estaba un tanto aislada de las demás iglesias a donde él ya había enviado una carta anterior, y que ahora de una manera particular está enviando esta carta y la hace llamar como señora, tal como nosotros hemos meditado en los versículos. Bueno, el versículo 1, él se identifica como el anciano, como el líder de la iglesia, a la señora elegida, ¿no? Entonces, los maestros bíblicos refieren de que él se estaría refiriendo a una iglesia en específico que todavía no le había llegado sus cartas, y ahora él está dirigiéndose de manera personal a esta iglesia, y lo llama como la señora elegida, y a sus hijos, a los miembros de la iglesia. También hay otra referencia respecto a que Juan, de una manera más generalizada, se está dirigiendo a la iglesia que conforman en ese momento la protoiglesia, como se le denomina, o la iglesia primitiva, y a los hijos que serían la segunda generación de esta iglesia, ¿no? Lo que también hoy históricamente conocemos como a los padres de la iglesia, ¿no? Bueno, pero el detalle es, o lo importante es, que se está dirigiendo a la iglesia, ¿no? Y a los miembros de ella.
a quienes yo amo en la verdad. Decíamos que Juan se está refiriendo tanto a la verdad como es la verdad de la palabra de Dios, del Evangelio, y principalmente refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es el camino, la verdad y la vida, tal como Él mismo se había autodenominado, porque eso es Él, esa es la esencia. Él es la verdad. Y no solo yo, dice Juan, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces está como que cercando un círculo de amor entre los hijos de Dios que han conocido la verdad, que han conocido a Jesucristo, que tienen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y ello nos incluye a cada uno de nosotros también, quienes hemos rendido nuestras vidas al Señor. Luego dice, a causa de la verdad, el versículo 2, que permanece en vosotros. Y esto decíamos que él tenía todavía un recuerdo muy vivo de lo que el Señor Jesucristo les había dicho cuando estaba, antes que suba al cielo, después de haber resucitado. Y no necesariamente después de haber resucitado, sino desde durante los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo, siempre les dijo que Él estaría con ellos, con los discípulos, con nosotros, con su iglesia. Pero específicamente, ya cuando el Señor, antes de ascender al cielo, Él les dice, les da esta promesa: yo estaré con ustedes todos los días, ¿no? Entonces esto Juan lo tenía muy presente, a pesar de que ya habían pasado muchos años, cerca de 70 años, y él lo tenía muy vívido, ¿no? Estas palabras del Señor Jesucristo, y que el Señor estaría con nosotros siempre, y él lo hace referencia aquí en el versículo 2, dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y está para siempre con nosotros. O sea, no hay ninguna posibilidad de que la presencia de nuestro Señor Jesucristo se aleje de nosotros. ¿Por qué? Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros días. Y es una verdad ineludible, es una verdad muy certera, ¿no? Una verdad muy cierta, que cada uno de nosotros lo creemos y sabemos que Él está con nosotros todos los días. Versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. El saludo común desde que estudiábamos las cartas del apóstol Pablo, él hacía mención acerca de la gracia y la paz del Señor. Aquí Juan está añadiendo la misericordia, porque en verdad, hermanos, nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? Y la misericordia de Dios ha sido sobre nosotros. Es por eso que nos alcanzó su gracia, nos alcanzó su amor. Y la paz, pues, que es el resultado de haber sido alcanzados por el Señor, el resultado de haber sido salvos por gracia y misericordia del Señor. Una paz que no es como la que el mundo busca y adquiere por medio de negociaciones, de condiciones, ¿no? Es una paz eterna, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que aunque estemos llenos de conflictos a nuestro alrededor, nosotros estamos en medio de todos estos conflictos, pero estamos en paz con el Señor porque sabemos que Él está con nosotros. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Miren el énfasis que hace el apóstol Juan a la persona del Señor Jesucristo. Y esto tiene una razón, ¿no? ¿Por qué? Porque lo va a expresar en las siguientes líneas, debido a que se ha propalado una falsa doctrina, ¿no?, entre las iglesias, y Juan está advirtiendo, ¿verdad?, y llamando al cuidado que se debe tener respecto a estas falsas doctrinas que, si no ya llegaron a esta congregación, no faltaría mucho para que lleguen hacia ellos estas falsas doctrinas. Como hoy en día, estimados hermanos, ¿verdad?, la iglesia de Cristo hoy en día está más expuesta,
¿no? Y también está vulnerable a muchas corrientes doctrinales y la mayoría de ellas son falsas, que se propagan por las redes sociales. Y es que es la ventana que hoy en día está más abierta, más accesible para todas las personas, todos los seres humanos, ¿no? Ya son mínimas o mínimos los porcentajes de personas que no tengan acceso a las redes sociales. Y cuanto más la iglesia, ¿verdad? Cuanto más los cristianos, los hijos de Dios, estamos expuestos y tenemos bastante acceso a las redes sociales, y pues por allí, si bien es cierto, hay pastores, siervos de Dios, hijos de Dios, maestros de Dios, de la palabra, que enseñan la palabra de Dios, pero también hay quienes enseñan malas y falsas doctrinas, malos pastores, falsos maestros, y como siempre lo hemos dicho, son los más vistos, son los más mediáticos y son los que más influyen en la cristiandad. Y esta es una advertencia para cada uno de nosotros. También debemos tener bastante cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que leemos. Tenemos que alimentarnos más de la palabra de Dios. Y los versículos 4 y 5 dicen: permaneced en la doctrina. Mucho me regocijé, dice Juan, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, a los miembros de la iglesia, ¿no? Entonces, es importante, es saludable que cuando nosotros de alguna manera conocemos a un cierto grupo de personas, de hijos de Dios, y después de volver a saber de ellos después de un tiempo, o volver a verlos después de un tiempo, dicho sea de paso, por ejemplo, ayer recibí la invitación de un amigo que no nos vemos hace años, que participamos juntos en la iglesia, tanto también en el ministerio musical, y hoy vamos a reencontrarnos después de muchos años, ¿no? Y el saber que estamos en el camino, estamos en la verdad, eso nos regocija mucho, porque el Señor ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Y entonces es lo que está diciendo también el apóstol Juan. Le dice: yo me alegro, me regocijo, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, ¿no? Quizás se cruzaron el camino, se han encontrado por ahí por donde estaba Juan, y yo soy de tal iglesia, ahí tú estuviste, tú visitaste o nos predicaste, y continuamos. Es hermoso, hermanos, es hermoso ver a los hijos de Dios perseverando, ¿no? Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿A qué se refiere Juan aquí? Está introduciendo el mensaje y la advertencia que va a darles a esta iglesia, que dice: me he encontrado con algunos de ustedes andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. O sea, al Evangelio, a la palabra que fue predicada por nuestro Señor Jesucristo, y que en ese Evangelio, en esa palabra, han permanecido, y Juan, lógicamente, permanece y prevalece. 5. Y ahora te ruego, señora, iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, no, yo no te voy a hablar algo nuevo, te voy a hacer recordar, ¿no? Sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es ese principio? Y va a manifestar una vez más lo que ahora abunda en el corazón de Juan, ¿no? El amor, que dice que nos amemos unos a otros, así como el Señor nos amó a nosotros, y ese es el mandamiento que dejó el Señor ya cerca a subir al cielo, ¿verdad? Como en un principio les decía a sus discípulos, al principio de su ministerio, les decía: ustedes deben amarse los unos a los otros como se aman a sí mismos, ¿no? Y muchas veces hemos dicho que este no es un mandamiento que debemos tomarlo como no es una frase que debemos tomarlo como un mandamiento, amarnos unos a los otros como nos amamos a nosotros mismos. O sea, sí, debemos amarnos los unos a los otros, pero el Señor decía: así como ya se aman, y el amarnos a unos a los otros es producto de nuestra naturaleza carnal, ¿verdad? Nuestra naturaleza terrenal.
a la postrimería, ya casi finalizando su ministerio, les vuelve a decir, y ahora les dice, ámense unos a otros así como yo los he amado. Y ese es el mandamiento nuevo que Juan dijo, ¿no? Un mandamiento nuevo les doy, que nos amemos así como el Señor nos ha amado. Ya no nos amemos como a nosotros mismos, sino amémonos como el Señor nos ha amado. Y aquí está haciendo recordar Juan a esta iglesia que debemos amarnos, debemos cuidarnos, debemos protegernos, debemos establecernos en la doctrina de la palabra del Señor y no permitir que otras corrientes vengan a ensuciar, a embarrar, a contaminar nuestro espíritu, nuestra alma, ¿verdad? Bien, hasta aquí meditamos en la edición anterior. Hoy vamos a meditar a partir del versículo 6 hasta el 13, ¿sí? Y vamos a hacer lo posible de culminar esta vez, ¿sí? Entonces vamos a leer el texto en segunda de Juan, la segunda carta de Juan, que es el único capítulo que tiene, y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Me alegraré en tus estatutos, tus palabras no olvidaré. Una luz que alumbra mi camino es tu palabra, Dios. Una luz que alumbra mi camino es tu palabra, Dios. Una luz que alumbra mi camino es tu palabra. Leemos entonces, Juan, segunda de Juan, versículos 6 al 13. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Espero ir a vosotros. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no lo he querido hacerlo. No he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Dios podría estar atribulado, mas no angustiado, en apuros, pero jamás desesperado. Podría estar perseguido, mas no desamparado, derribado, pero jamás estaré destruido. Por causa de Cristo seremos amenazados, pero su vida en mi vida se ha manifestado. Con fe confío en lo que escrito está, que el que resucitó al Señor me resucitará.
Bien. Este es el amor, dice Juan. Y miren, aquí va a redundar en algo. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Básicamente de eso se trata, estimados hermanos, el poder caminar, ¿no?, en la doctrina del Señor, obedeciendo la palabra de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos el cuidado necesario de qué es lo que estamos recibiendo, qué enseñanzas, qué doctrinas estamos absorbiendo, ¿no?, de qué nos estamos alimentando. La palabra de Dios nos enseña, tanto Pablo también, el mismo Señor Jesucristo nos enseñó, que nosotros debemos examinar, tenemos que evaluar, tenemos que escudriñar, debemos pesar las cosas de los que escuchamos. No debemos prestar oídos simplemente así, nada más, a cualquier viento de doctrina, ¿sí? Tenemos que andar según los mandamientos del Señor, según la palabra de Dios. Y esto, dice Juan, esto es el amor. ¿Y cuál es el mandamiento? Dice. Y este es el mandamiento, que andéis en amor. Como que hace una redundancia, ¿no? Pero no está lejos del sentido, ¿no?, del buen sentido de la palabra. Porque si bien es cierto, nosotros necesitamos amar el mandamiento del Señor, tenemos que amar según el mandamiento del Señor, y el mandamiento es que andemos en amor, ¿no? ¿Y cuál es el amor? Bueno, el mismo Señor Jesucristo. Dios es amor. El mismo Juan dijo, el amor es Dios, Dios es amor. Y tenemos que andar en amor, tenemos que andar en Dios. Dios tiene que ser parte de nosotros, no parte de nosotros, tiene que ser el todo en nosotros. Lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, tiene que estar lleno de Dios, ¿sí? Nuestras conversaciones, nuestras reuniones, tiene que estar llena de Dios. No podemos postergar ni por un momento. Es más, no es imposible apartar a Dios de nuestras conversaciones. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando hablamos, ¿sí?, debemos tener el cuidado necesario de que todo lo que nosotros decimos, Dios lo está escuchando. Todo lo que nosotros hacemos, Dios lo está viendo. No hay nada que hagamos que Dios no lo vea. No hay lugar donde estemos en que Dios no esté presente, ¿sí?, porque Él está en todo lugar. Entonces es imposible que nosotros apartemos a Dios de nuestras vidas. Es imposible. Por eso es que tenemos que andar conforme a su voluntad. No podemos andar en contra de su voluntad, porque aún andando en contra de su voluntad, Él va a estar allí presente. ¿Y qué va a hacer con nosotros? Lógicamente, Él va a corregirnos, va a disciplinarnos, va a darnos un jalón de oreja, ¿no?, literalmente hablando. Pero de alguna manera Dios nos va, por medio de su Espíritu Santo, nos va a hacer entender y a corregirnos, ¿verdad? Entonces es necesario tener presente, hermanos, que debemos andar en amor. Como vosotros habéis oído desde el principio. Juan se va a establecer o va a hacer recordar que hay un principio de toda la doctrina. Ese principio es el Señor Jesucristo. Él se refiere a las enseñanzas del mismo Señor Jesucristo. Él se refiere a las mismas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Él fue partícipe, estuvo presente, ¿no? Estuvo presente en los sermones, por ejemplo, ¿no? El famoso sermón del monte, el sermón de la montaña. Él estuvo presente, hermanos, en los milagros. Podríamos decir que estuvo en todos los milagros del Señor Jesucristo.
¿Hubieron apóstoles que se perdieron algunos milagros? Sí. Pero es difícil pensar que Juan se haya perdido algún milagro del Señor. ¿Por qué? Porque siempre el Señor llamaba a Pedro, a Juan, Juan, y a Jacobo, su hermano, ¿sí? Al hermano de Juan. Llamaba a los tres. Como que él, ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, él escogió a estos tres. De los 12 escogió a los tres para prepararlos, para precisamente, Juan fue preparado para esto, para ser un apóstol, para ser un líder de la iglesia junto con Pedro. A Jacobo, su hermano, o Santiago, lo preparó para que fuese el primer mártir de los apóstoles, ¿no? Fue el primero en entregar su vida, ¿no? Por la causa de Cristo. Y entonces él estuvo presente, él estuvo, fue un testigo presencial de todos los milagros, porque cuando el Señor Jesucristo hubo algunos milagros en donde los llamó específicamente a los tres. Por decir, cuando resucitó a la hija de Jairo, y entraron al dormitorio, los demás discípulos quedaron afuera y él llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿no? Y así, para la transfiguración, en el monte de la transfiguración, dejó a 9 abajo y llevó a los 3 arriba al monte y se les presentó, demostró su gloria él a estos 3 discípulos, y Juan estuvo ahí. Entonces él tenía muy marcado ese principio de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía muy marcadas las enseñanzas del Señor. Disculpen la interrupción.
Pero continuamos. Entonces decíamos que es necesario poder andar en los mandamientos tal como el Señor Jesucristo nos enseñó, y Juan lo está planteando como un principio de vida, un principio de las enseñanzas que recibió y que fue testigo presencial de todo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo. Este es el cuidado y la advertencia que les está haciendo Juan a la iglesia. Que debemos mantenernos en los principios de la doctrina, de las enseñanzas, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para no caer en la mentira de estos engañadores que han salido por el mundo. Algo no muy distinta a la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Hoy en día, hermanos, han salido tantos engañadores, ¿no? Tantos falsos maestros, tantos falsos pastores, que bueno, más allá de hacerle daño a la iglesia, no personalmente, y creo que coincido con muchos pastores que dicen que en realidad no le están haciendo daño a la iglesia, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Sino que, ¿qué es lo que está sucediendo? Estos falsos pastores, falsos maestros, se levantan, ¿y a quiénes engañan? Bueno, es cierto que pueden engañar, si aún si les fuera posible, a los escogidos, pero a los débiles, a los que no perseveran en la palabra, y vamos a ver por qué no perseveran en la palabra, y lo dice aquí el mismo capítulo, ¿no? A ellos los engañan. Y lógicamente, decía un maestro, y esto pues sirve como un filtro también, ¿no? Bueno, se levantan los falsos pastores, enseñan, y ¿quiénes los van a seguir? Las falsas ovejas, que también pululan, que también están en buen número en las congregaciones, ¿sí? Entonces, el trigo y la cizaña siempre van a estar juntos hasta el día que el Señor va a venir y los va a separar, ¿no? Y muchas veces Dios va a permitir, para poder limpiar un poco la congregación, de que se levanten hombres engañadores y que engañen a estos falsos cristianos y se los lleven y de alguna manera filtran o limpian la iglesia, ¿no? De las malas influencias y los malos elementos que pueden estar dentro de las congregaciones. Pero bueno, eso está en la potestad de nuestro Señor. Nosotros no podemos hacer nada al respecto, en el sentido de que son cuestiones que le competen al Señor, separar el trigo de la cizaña. Nosotros sí tenemos pautas, tenemos directivas por la palabra de Dios, podemos reconocerlos por sus frutos, y hasta donde está a nuestro alcance, pues disciplinar, poder corregir, y hasta, si es necesario, expulsar de la congregación. Pero quien conoce y pesa los corazones directamente es nuestro Dios. ¿Ok? Bien, entonces dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esta es la falsa doctrina que estaba predominando, ¿no? En esos tiempos, y de las cuales Juan está advirtiéndole a esta iglesia. Tengan cuidado de aquellos engañadores. Si no han llegado, van a llegar por allí. ¿Y qué es lo que enseñan? Esto ya los maestros bíblicos los han denominado como los docetistas. Que enseñan los docetistas que Jesucristo fue Dios, ¿sí? Bueno, todo bien hasta ahí, ¿verdad? Pero que no se manifestó como hombre, no era hombre, ¿no? O sea, negaban la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Cuando nosotros sabemos que el Señor Jesucristo sí es Dios,
hecho carne, se manifestó como carne para padecer por nuestros pecados. Porque si Él hubiese venido como Dios solamente, entonces no hubiese sufrido, tal como las profecías ya lo habían advertido, y como ahora ya sabemos a este lado de la historia, hemos visto y hemos leído, ¿no? Hemos leído que cómo sufrió nuestro Señor en carne propia, ¿no? Los flagelos, la crucifixión, la espada que lo atravesó, la corona de espinas en sus frentes, ¿no? Entonces, Él vino como carne, vino. Y quien niegue que el Señor Jesucristo vino como carne, entonces también está catalogado como un falso maestro, un engañador. Y Juan va a ser bastante duro y dice, quien hace esto es el engañador. ¿Y a quién se refiere como el engañador? Como al diablo. Quien enseña esto es el mismo diablo usando esas personas, usando los labios de estas personas. Y es el anticristo. ¿Qué es el anticristo? Todo aquel que enseña en contra de Cristo, todo aquel que se opone a las enseñanzas de Cristo, todo aquel que se opone a la voluntad de Cristo. Entonces, hoy en día hay muchos que niegan la divinidad de Cristo, muchos que niegan las enseñanzas de Cristo, muchos que se oponen a las enseñanzas de Cristo, y lógicamente ellos son catalogados por el mismo apóstol aquí, por la misma palabra, como el anticristo. Entonces debemos tener cuidado de estas personas, de estas enseñanzas, de estas doctrinas falsas. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos. Juan les está diciendo, ya ustedes han crecido, ¿sí? Ya ustedes están madurando, ya ustedes pueden cuidarse. No van a estar esperando que yo esté con ustedes cuidándolos. Vi hace poco un video, creo que fue un ganso, no recuerdo qué ave fue, pero no fue un águila, porque tenía referencia de las águilas. Por ejemplo, las águilas a sus polluelos los llevan, hacen sus nidos en lo más alto de una cumbre, de un acantilado, ¿no? En cumbres altas hacen las águilas sus nidos, para que cuando sus polluelos ya vayan creciendo, llega un momento en que las águilas a sus polluelos les dan un empujón y los lanzan al vacío, ¿no? Y ahí es donde los aguiluchos aprenden a volar. Y vi este video que no era un águila, tenía una apariencia de un ganso, pero no recuerdo exactamente qué ave fue, que igual empujó a su cría, ¿no? Hermanos, y la pequeña ave se cayó al vacío y se estrellaba contra las piedras, se estrellaba contra las ramas, y así seguía cayendo y se estrellaba, caía, y el ave atrás, ¿no? Venía detrás, no para protegerlo, sino para estar a su lado, y veía cómo se golpeaba, veía cómo se resbalaba, se caía, ¿no? Hasta que la avecita aprendió a tener el equilibrio, a controlar su caída, ¿no? Hasta que llegó al fondo. Y esto pues es una muestra de que esta ave, por decir, si estaría pensando, ya es hora de que tú solito te cuides, que tú solito ya empieces a depender de ti mismo. Muchas veces nosotros como padres también cometemos un error en sobreproteger a nuestros hijos, ¿no? Y queremos estar a su lado siempre, cuando ya debe llegar el momento en que debemos soltarlos un poco, ¿no? Bueno, también los tiempos no favorecen, ¿no? Pero bueno, debemos tener ese principio, ¿no? Y aquí Juan le está diciendo a los hijos de esta iglesia, a los miembros de esta iglesia, mirad por vosotros mismos.
tengan cuidado, cuídense ustedes, ¿sí? Cuídense ustedes, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, para que no se eche a perder lo que ya se ha logrado, ¿no? Sino para que recibáis el galardón completo. A ver, aquí se habla de una pérdida, ¿sí? Se habla de una pérdida. ¿Qué se pierde? ¿A qué se refiere Juan cuando dice para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo? Hermanos, soy de las personas que creo, ¿no?, que la salvación no se pierde. Y lo que sí se pueden perder son los galardones. ¿Qué son los galardones? Son los premios que el Señor nos tiene reservado. Y de acuerdo a nuestras obras, nosotros vamos a ser galardonados. No salvos, porque ya somos salvos. No por nuestras obras. Solo hubo una obra perfecta que se realizó para que nosotros fuésemos salvos. Y esa fue la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hizo la obra para nuestra salvación. Pero no depende de nosotros, depende del Señor. Entonces, lo que sí podemos perder son galardones, ¿sí? Y de acuerdo a nuestros frutos, de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a nuestro vivir, nuestra vida cristiana, nosotros vamos a ser galardonados. Entonces aquí Juan dice, para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban el galardón completo. ¿Podemos recibir galardones incompletos? Sí, ¿no? Cuando nos descuidamos y nos dejamos engañar, conociendo ya la verdad y dando lugar a falsas doctrinas y bueno, nos caemos en estas falacias, ¿no? Y comenzamos a actuar no de acuerdo a la voluntad completa del Señor. Entonces, lo que vamos a perder son galardones. Y dice Juan aquí, nosotros debemos luchar, esforzarnos, tener cuidado, mirar por nosotros mismos para no perder el galardón completo, para que cuando estemos delante del Señor, todos los galardones que recibamos sean completos. Y no de pronto el Señor nos diga, mira, esto lo perdiste por esto, por esta acción, porque hiciste esto, no. Entonces, esforcémonos por mantener nuestros galardones completos delante del Señor. Y miren lo que dice el versículo 9. Cualquiera que se extravía, y aquí está hablando de otro grupo de personas, y no persevera en la doctrina. ¿Quiénes son los que no perseveran en la doctrina de Cristo? Dice, no tiene a Dios. O sea, hay cristianos, entre comillas, que están en las iglesias, y el mismo Juan dijo, estuvieron con nosotros, pero ahora ya no están con nosotros porque nunca fueron de nosotros. Entonces, quien no tiene a Dios, lógicamente no es cristiano, no es un hijo de Dios, nunca nació de nuevo, pero sin embargo está en la congregación. No voy a decir está en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero sí en la congregación, en el grupo, en la organización terrenal, ¿sí? Está allí y predica, enseña, ha visto la obra de Dios, ha experimentado, ha gozado de las bendiciones de Dios. Pero no perseveró. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Y dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esa es la clave para poder perseverar. Para poder perseverar en la palabra, es que tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, no con nosotros, que eso es otra cosa. Y esos son los que sí no perseveran y los que pierden y hasta pueden perder su salvación. O sea, no que pierdan su salvación, sino que nunca la tuvieron porque simplemente Dios estuvo con ellos, el Señor estuvo con ellos, el Espíritu Santo estuvo con ellos, así como en el Antiguo Testamento. Los grandes hombres de Dios, concerniente al Espíritu Santo,
nosotros entendemos que el Espíritu de Dios estuvo con ellos. ¿Sí? Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, cuando nos arrepentimos, cuando le entregamos nuestra vida al Señor y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y el Señor nos perdona por su gracia, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Ya no está con nosotros es estando a nuestro alrededor de manera externa, pero ahora viene a estar en nosotros cuando nacemos de nuevo. Y ahora este cuerpo se constituye en templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Él está en nosotros, Dios está en nosotros, el Padre está en nosotros, el Hijo está en nosotros, no está con nosotros, simplemente. Cuando Isaías en su profecía dijo, Emanuel, Dios con nosotros, es porque Jesucristo vino a la tierra y estuvo con los hombres predicando. Pero a todos los que le recibieron y creen en su nombre ya no está con ellos, sino está en ellos. El mismo Señor Jesucristo dijo, así como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ellos. Es distinto, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes perseveran? Los que tienen a Dios, los que tienen al Padre, los que tienen al Hijo. Y bienaventurados los que tenemos a Dios en nuestras vidas, para que nos ayude a perseverar. 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, lo que acabamos de decir, ¿no? Los principios de la doctrina, que Cristo vino en carne, se manifestó en carne, que Dios está en nosotros. Y si alguien viene y predica lo contrario, dice Juan, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Entonces debemos tener cuidado a quién recibimos en casa. Ahora, yo tengo amigos católicos, tengo amigos testigos de Jehová, tengo amigos de otros grupos religiosos, ¿sí? Entonces, somos compañeros de trabajo o somos vecinos o quizás hay algún nexo social, ¿verdad? De amistad. Entonces, ¿no los debo recibir a ellos en mi casa? Sí, lo que está diciendo Juan aquí es que si ellos, quien fuera, viene a traerme enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, espérate, eso aquí no lo recibimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí recibimos, aquí nos alimentamos, aquí nos edificamos con la palabra de Dios, ¿sí? Estuve pastoreando una congregación en un lugar que se llama Las Begonias, y hasta en 2 o 3 oportunidades llegaron allí, entre comillas, predicadores que querían que les ceda el púlpito, ¿no? Y en alguna ocasión un miembro, un congregante un miembro de la congregación, hasta de alguna manera como que me increpó, me reclamó, ¿no? ¿Por qué no le doy parte, ¿no? Entonces, es que, bueno, le dije que quiero cuidarlos. Yo no lo conozco a esa persona, ¿no? A una de las personas que sí me pidió púlpito, sí lo conocía y no le cedí, se enojó conmigo y hasta, no sé, creo que hasta me maldijo, creo, ¿no? Y supe que dijo que se habrá creído, ¿no? Se enojó conmigo porque no le di parte para que enseñe, ¿no? Hermanos, debemos tener bastante cuidado, también en la siguiente carta vamos a ver que Juan va a estimular y va a enseñar que recibamos a los predicadores. Pero ¿cómo los vamos a recibir? Conociéndolos. O sea, y esto es un llamado de atención para todos los que estamos pastoreando, que debemos tener cuidado a quién cedemos el púlpito. Estuve sirviendo 5 años en una congregación hace poco y de verdad, hermanos,
durante los 5 años que estuve allí, el pastor habrá cedido a 2 pastores que no congregan allí, que vienen de fuera. Pero les cedió, ¿por qué? Porque él los conocía y sabía de lo que ellos enseñaban, ¿verdad? Entonces, es bastante lamentable, y lo voy a decir así. He conocido congregaciones cuyos pastores tienen que invitar a otros para que la congregación reciba palabra. Qué lamentable. O sea, y hasta he escuchado a algunos decir, no, es que ya se cansaron de escucharme a mí. Otros decir, no, yo ya no tengo que enseñarles, ahora necesito que escuchen a nuevos predicadores. Por favor, es que si vas a enseñar de lo tuyo, la gente se va a cansar. Si vas a enseñar de tus experiencias, si vas a enseñar de tus conocimientos, definitivamente no vas a tener nada que enseñarle a la iglesia. Enseñemos la palabra. La palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y que va a transformar nuestros corazones. Cada vez que prediquemos la palabra, hermanos, siempre vamos a tener algo nuevo que enseñar a la iglesia. Ya va a ser octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Vamos a cumplir ya 6 meses, 7 meses en la congregación Gracia y Paz que hemos iniciado, en donde estoy pastoreando. Y hemos empezado desde el Génesis capítulo 1. Recién estamos en el capítulo 12. Y le digo a la iglesia, ¿cuánto tiempo nos va a llevar estudiar todo el libro de Génesis? Creo que nos va a llevar años. Porque cada domingo estamos estudiando, no un capítulo, parte de cada capítulo, y estamos haciéndolo de manera sistemática, expositivo, ¿no? Y estamos, hermanos, cada domingo es una expectativa. Una expectativa, ¿por qué? Porque cada vez se pone más interesante y más interesante. Bueno, prediquemos la palabra, ¿no? No traigamos doctrinas falsas, enseñanzas de hombres, lo que yo escuché por aquí, las experiencias, hermanos. Qué terrible perder el tiempo, hermanos, definitivamente, es perder el tiempo, escuchar a un hombre predicar experiencias, 1 hora, 2 horas, hablando de milagros, hablando de experiencias, hablando de que yo viajé, hablando de que estuve allí, hablando que el Señor me reveló. Enseñemos la palabra, pastores. Enseñemos la palabra. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La palabra de Cristo, la palabra de Dios. No lo reciban en casa, no lo reciban en sus iglesias, ni le digáis bienvenido. Por eso quería hacer énfasis en estos versículos. En la edición anterior queríamos meditar en todo el capítulo, pero quería enfatizar en esto porque es muy importante. Es algo que lamentablemente está sufriendo la iglesia hoy en día. Hoy en día la cristiandad, muchas congregaciones están sufriendo la falta de palabra. 11. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Y ese es el cuidado que debemos tener, ¿no? Si das la bienvenida a cualquier doctrina, a cualquier enseñanza que no sea la palabra, si yo hago eso, pecaría. Si haces eso, estás pecando. Estamos ofendiendo, estamos faltando a lo que Cristo le dijo a Pedro cuando restauró a Pedro, después que Pedro lo negó, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo llamó aparte a Pedro, le dijo, Pedro, ven, quiero conversar contigo. Estaban en la orilla de la playa y lo llevó aparte y le dice a Pedro, Pedro,
Seguro que le quedó mirando a los ojos a Pedro y Pedro seguro que no tenía el valor de mirarle a los ojos, porque él sabía lo que había hecho. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, sí te amo. Pastorea mi iglesia, apacienta mis ovejas. Miren, tremendo encargo que le está dando el Señor a Pedro. ¿A quién? Al que le ha fallado, al que le negó. ¿Se dan cuenta que es el Señor? Es el Señor el que nos ama más de lo que nosotros le amamos. Y por segunda vez le vuelve. Quizás le está buscando la mirada a Pedro. Y Pedro mirando abajo, quizás. Pedro, ¿me amas? Por segunda vez. Y Señor, sí, te amo. Apacienta mis corderos. Primero ovejas, los mayores, corderos, los pequeños. Y el Señor por tercera vez: Pedro, mírame, ¿me amas? Cuando Pedro lo miró a los ojos, le dijo: Señor, tú lo sabes, Señor. Sí, te amo. Y seguro que esa expresión y esa mirada, ahora que le está mirando a los ojos, con la mirada le está diciendo: Señor, yo te negué. Señor, yo te traicioné, yo te abandoné en el momento que no debía abandonarte, te dejé solo, Señor. Huí como un cobarde. Y aunque traté de seguirte a escondidas, y te negué. Pero en el fondo de mi corazón tú sabes que yo te amo, Señor. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Hermanos, si no apacentamos las ovejas como el Señor quiere, estamos pecando, pastores. Si no apacentamos la grey del Señor con su palabra, estamos faltando a esa orden que el Señor le dio a Pedro y nos dio a nosotros: pastorear la iglesia. Entonces no le demos la bienvenida a cualquier doctrina, a cualquier... Hermanos, tú te comerías un plato de comida viendo que quien los preparó lo hizo con manos sucias, que utilizó ingredientes sucios, que lo cocinó en el ambiente menos adecuado. De seguro que no, ¿verdad? Entonces debemos tener ese mismo cuidado. Versículo 12, ahora se va a despedir y dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Este es un gran mensaje para nosotros, hermanos. Es cierto que, hoy en día tenemos las redes sociales, ¿sí? Tenemos mensajería, ¿no? Podemos mandarnos mensajes de textos de aquí a la China, inmediatamente nos responde si es que el chino está despierto, ¿no? O si no, apenas se despierta nos va a responder, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cuántas veces nos hemos metido en problemas por algo que hemos dicho y que la persona que lee lo malinterpretó, ¿no? Hermanos, ha habido hasta peleas, separaciones, ha habido distanciamientos, ha habido rupturas matrimoniales, ha habido ruptura de amigos por algunas palabras que uno escribió y el otro simplemente lo malentendió, lo malinterpretó, ¿no? Entonces no es muy fiable el comunicarnos así por medio de cartas, porque no expresa las emociones, ¿no es cierto? Las letras son frías. Y Juan está diciendo: miren, yo tengo muchas cosas de qué decirle, pero no va a ser posible por papel y tinta, porque no va a expresar realmente lo que quiero decirles o cómo quiero decirlos.
Y él dice, prefiero ir y hablarles cara a cara. Cara a cara. Y dice, para que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? Tanto el de él como el de la iglesia. Hermanos, cuando nosotros nos reencontramos con personas que no vemos tiempo y sabemos que estamos sirviendo al Señor y bueno, es un gozo tremendo, ¿verdad? Es un gozo cumplido. Y el versículo 13 finalmente dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Se refiere a la iglesia que él está, donde está pastoreando o donde está, desde donde él está escribiendo. Dice, tu hermana, o sea, la iglesia hermana, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos hablando a nivel de congregaciones, hermanos, no de la iglesia global, no de la iglesia de Cristo en general. La iglesia de Cristo en general no tiene una hermana, ¿sí? Es única, es una sola iglesia. Y nosotros, quienes hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido integrados a esta iglesia única, ¿sí? Pero ¿por qué dice aquí Juan, hermana? Se está refiriendo a la congregación. La congregación que yo pastoreo es hermana de la congregación que pastorea mi hermano tal. Si ambos somos iglesias que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, elegidos por el Señor, y estamos siendo enseñados por la doctrina de la palabra de Dios, somos hermanos, somos congregaciones hermanas, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, los hijos, los miembros de la congregación hermana tuya, la elegida, o sea, también es elegida porque es iglesia. Aquí la elegida se refiere a la iglesia, ¿no? Ya no la congregación, sino la iglesia en general. Te saludan. Amén. Hermanos, yo creo que ha sido muy, muy saludable, muy nutritiva esta palabra para cada uno de nosotros, de las cuales debemos tener siempre presente en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro corazón, y en todo lo que hagamos tenemos que mantenernos firmes en la doctrina del Señor. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, qué bueno eres, Señor. Qué grande es tu amor y qué maravillosa es tu palabra, Señor. Tan edificante, tan reconfortante, Señor. Nos trae gozo, nos trae paz. Sacia nuestra hambre, sacia nuestra sed. Nos edifica, nos ilumina, nos escudriña, nos redarguye, nos enseña. Nos corrige, nos exhorta, nos consuela, nos da esperanza, Señor. Son palabras que salieron de tus labios, que salieron de tu mente, de tu corazón, Señor. Y llegan a nosotros, a nuestros oídos, pero que no solamente lo oímos, sino que se hace carne en nuestras vidas, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por edificarnos cada día, Señor. Concédenos siempre tener este principio de vida, Dios mío, que lo primero que hagamos al iniciar nuestros días no sea buscar las noticias locales, informarnos de las noticias de este mundo, Señor, que está llena de desesperanza, llena de violencia, llena de malas noticias, Señor. Que lo primero que busquemos sea las buenas noticias de salvación, las buenas nuevas de salvación, que es tu palabra, y alimentarnos saludablemente, Señor. Y tu palabra nos transforma, tu palabra nos afirma, tu palabra nos llena de tu espíritu, Señor, de aquel espíritu que nos guía y da testimonio de que somos tus hijos, Señor amado. Gracias. Gracias por esta mañana, Señor, y te ruego por cada uno de mis hermanos que cada día, Señor, están pendientes de esta transmisión, Señor. Te ruego que hay, no algunos, yo creo que muchos,
pasando por diversas pruebas. Y te ruego, Señor, que puedas fortalecerlos cada día más y más, Señor. Ayúdalos a mantenerse firmes en su fe, a pesar de la prueba que estén pasando, Señor. Como tu palabra nos enseña, que no pondrás una prueba mayor de la que puedan soportar. Señor, también rogamos por los pastores de diferentes congregaciones que enseñen tu palabra, Señor, y por la congregación también, en donde se glorifica tu nombre, Padre amado. Glorifícate en cada uno de ellos. Oramos por nuestras autoridades, Dios amado, que aunque nos causan decepciones muchas veces, y es que mientras no sean personas renovadas por tu Espíritu, mientras no sean personas nacidas de nuevo, sus decisiones van a dejar mucho que desear. Pero Dios, aún así, tenemos que respetar y tenemos que honrarlos y tenemos que pedirte por tu misericordia sobre ellos. Toda autoridad de nuestra tierra, Señor. Oramos también por nuestros hermanos, por nuestro prójimo, amado Dios, por las personas que están a nuestro alrededor. Que tu palabra llegue a cada corazón, Señor. Y gracias, Dios mío, gracias por todo lo que tú permites en nuestras vidas. Señor, sea tu amor sobre cada uno de nosotros, sobre los que nos acompañan en esta noche, en esta mañana, Padre mío. Que tu palabra sea de mucha edificación sobre sus vidas. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Bien, estimados hermanos, agradecemos a Dios por este día. Si Dios lo permite, en la próxima edición estamos meditando en la tercera y última carta del apóstol Juan, y estamos llegando casi al final, ¿no?, del Nuevo Testamento, ¿sí? Es este objetivo que tenemos, y sus oraciones siempre va a ser importante para mi persona y para mi familia y para el ministerio. Y quienes quieran acompañarnos los días domingos de 6 a 8 de la noche, tenemos nuestros servicios en nuestra congregación Gracia y Paz. Son todos bienvenidos si quieren visitarnos o también seguirnos por este canal o por el canal de la iglesia Gracia y Paz. Son todos bienvenidos. Dios les bendiga hasta la próxima edición. Bendiciones a todos.